Como ella es ciudadana americana, dijo, me voy para Estados Unidos. Entonces me dio la custodia de la niña, pero todo eso era una trampa, era para deshacerse de la niña. La niña no es hija mía, simplemente él quiso una hija y yo se la entregué. Sí, para abrir las piernas sí quisiste, Usted ¿cierto? me enredó. Puf, cayó presa por droga, por llevar droga. Por culpa de él. Se quiere beneficiar para hacerse residente americano y eso no va a ser así. Mi hermano se va a casar con mi madrastra. ¿Con tu madrastra? Él desatendió totalmente a esa mujer. Eso no le da derecho a traicionar a mi padre así solo porque él no la amaba o él no la cuidaba. Sabes Eso muchas no le da cosas. derecho. Las cosas no son como ella las está pensando. Entonces, ¿cómo son? Es muy fácil. Traicionaste a mi padre No, y América, aparte las con cosas su no, hijo. las cosas... Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Marqués de Sade dijo: no hay más infierno para el hombre que la estupidez y la maldad de sus semejantes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, mis amigos, la maldad y la estupidez de los seres humanos sigue siendo el peor mal de la humanidad. Que pasen los litigantes, por favor. Es que ni las perras abandonan a sus propios hijos. La niña necesita una madre. Es muy fácil de solucionar. Que le digan que su madre murió y ya. Sin estar muerta. Una Mi hija está mentira. muerta. Una mentira. ¿Eh? Mi hija está muerta. Por Dios. Ok, ya empezamos bien. Felipe, estás demandando a Helet. Helen. Helet. Como, no es que la verdad no sé ni cómo se llama. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Helen. Helet. Ok. Bueno, dime quién es ella, por qué la demanda. Sé que debe ser la madre de tu hija, ¿no? Desgraciadamente. ¿Por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso? Bueno, doctora, yo vengo aquí a demandar a esta señora que es la madre de mi hijo, desgraciadamente, porque lo único que le estoy pidiendo es que le dé la ciudadanía a la niña, o sea, que la reconozca como su hija, o sea, que ella es la mamá y ella no quiere saber nada de ella, para que la niña tenga mejores servicios aquí en este país, o sea, para que tenga mejor salud, porque a mí me toca muy duro. Le cuento, doctora, yo a ella la conocí en España, ¿sí? Yo trabajaba de modelo. ¿Tú eres de dónde? Colombia. De Colombia, ok. Yo la conocí en España, yo modelaba, ella también hacía modelaje, protocolo. Entonces en las rumbas, en las marchas que dicen allá, nos conocimos. La conocí drogada, o sea, ¿Sí? fui ciego porque en ningún momento me di cuenta de la clase de persona que era. Y nos empezamos a enrollar, como se Tú dice. sabías quién era yo. Yo quería diversión, estaba joven, quería rumba. No, él es que una quería cosa es hija, diversión y otra cosa es yo te la di. drogarse, meter coca, acostarse con mis amigos. Entonces, Bueno, empezamos... para algunas personas eso es diversión. Bueno, sí, es verdad. Sí, para ella eso era diversión y es Claro. lo mejor y sigue siendo diversión. Ah, bueno. Entonces, empezamos a salir, nos enrollamos. A mí me gustan los niños, siempre me han gustado los niños. Y yo le dije a ella que yo quería un niño, que quería una niña. Y ella me dijo que sí, que ella también, que le gustaban, que ya era hora de ser madre. No, Entonces quedó Déjame hablar. yo quería diversión. Bueno, un momentito, esta es la versión de él. Ok. Eso, déjame hablar. Entonces, ella quedó en embarazo. Ella fumaba porro, metía coca, éxtasis, bueno, todas las drogas que ni uno conoce. Estando en embarazo lo siguió haciendo. O sea, metía porro, marihuana.
Y estando en embarazo, que eso, hasta donde yo sé, eso es malo, ¿no? Y metía estaba coca. joven. Ah, entonces porque estabas joven Bueno, podía dale, drogarte. dale. Entonces, así fue el embarazo. La niña nació. Cuando nació... a mí Nació me en España. Sí, nació en España. Ok. Cuando nació en España, a mí me tocaba trabajar y cuando la ponía que ella cuidara a su niña, lo único que hacía era meciéndola, arrullándola y fumando porro delante de la niña, por Dios. O sea, metía coca delante de la niña, ¿qué es ese ejemplo? Entonces, ¿Tú no me ayudabas? ¿a qué? ¿A meter droga también delante de la niña? O sea, quería que hiciéramos a ahí... cuidarla, baby. Yo quería estar divirtiéndome. pasó? Tú querías una hija y yo Déjame te la hablar, di. déjame hablar. ¿Qué pasó? Entonces, la situación se complicó mucho en España. Entonces mi madre me dijo en Colombia, vénganse para acá, ¿sí? Y acá yo los ayudo, ella tiene una pensión. Y nos fuimos para Colombia, perdón. Y mi madre empezó a ayudarnos con su pensión. Mientras yo buscaba trabajo, ella siguió en las mismas. Siguió drogándose. Y bueno, pues en Colombia es más barata la droga, pues ella aprovechó. A mí me tocaba trabajar para mantenerla a ella y a mi hija. Y con la pensioncita de mi mamá podríamos... Suplementar lo que Sí, tú no subsistir. producías. Entonces, doctora, de un momento a otro, ella dijo, como ella es ciudadana americana, dijo, me voy para Estados Unidos. Y dejó tirado, ¿qué hizo? Dijo, le voy a dar la sucesión de derechos de la niña. La custodia. La custodia de la niña, correcto. Ahí Aquí está. Sí. Ven, acércamela. Gracias. Entonces me dio la custodia de la niña, pero todo eso era una trampa, era para deshacerse de la niña. Me dejó su pasaporte, me dejó todo y se fue para Estados Unidos. Otorgo poder indefinido. O sea que te dejó la custodia de la niña indefinidamente. Ok, perfecto. Entonces se fue para Estados Unidos supuestamente diciendo que ella iba a ir a Estados Unidos, que iba a trabajar, que iba a mandar dinero para mi madre, para mí, para la niña. Y ¡puf! Cayó presa por droga, por llevar droga. O sea, Doctora, después, por culpa como se de la metía, ahora quería era también, o sea, quería hacerse plata con eso para seguírsela metiendo. No lo niego. Yo sí consumía, pero jamás pensé en traficar drogas. Entonces, Usted lleva- me Ay, traía ahora va a las decir que no maletas. sabía. Momento. Esa es la excusa de todo el mundo, doctora, que dice, no, yo no sabía, a mí me metieron una maleta, yo no iba cargada. Ay, Ok, yo no sé, un momento. permitito. Pero, ¿dónde la cogieron presa? ¿En Estados Unidos? Entrando Acá en Estados Unidos. En entrando el a Estados- aeropuerto. O sea, ella se fue cargada desde Colombia, en el aeropuerto la agarraron, las maletas las tenía cargadas de droga, a eso venía. Se desapareció, nunca supe nada de ella. ¿Hace cuánto que tú vives aquí? Ya llevo acá 4 años y medio. 4 años y medio, 4 años presa. Hace más o menos 6 meses salí de la cárcel por culpa de él. Ah, Ok. ¿por qué por culpa mía? Bueno, ya tú me explicabas porque era culpa de él. Ok, Bueno, seguimos entonces, contigo. No supimos nada de ella, ni una carta, nunca llamó, o sea, nada. Entonces yo le dije a mi mamá, pues nada, vámonos para Estados Unidos con visa de turista y pues yo me pongo a trabajar a ver qué hago. Y así, pues por esta loca nosotros a ver qué pasa. Nos vinimos para Estados Unidos, me traje a la niña y a mi madre y pues después de 3 meses uno queda ilegal, ¿no? Me tocó quedarme ilegal. Entonces me ha tocado muy duro, me ha tocado trabajar, me ha tocado hacer turnos extras para sostener Ok, a la niña. ok. Ella salió y ahora dice que no quiere saber Lo nada. único que tú vienes a pedir es lo siguiente. Porque la madre es ciudadana americana. Sí. La niña está ilegal en este momento porque es ciudadana española. Sí. Tú le estás exigiendo a la madre que le presente los documentos de ciudadanía para que la niña se pueda hacer ciudadana americana. Y tenga mejores servicios en salud. A mí la niña se me enferma. Doctora, a mí la niña se me ha No, yo enfermado. entiendo. Y yo no la puedo llevar. Tú sabes cómo es de Caracas. Pero sí la puedes llevar, llévala. Sí, pero me Ok. sale... ¿Yo cómo voy a pagar No, eso? yo Porque entiendo por- que sale peor. yo Yo por ilegal, entiendo. yo lo único que yo quiero es- creo que sí que es beneficioso que la niña se haga ciudadana Claro, americana. yo no quiero los papeles. No es que los quiera. Si me los dan, bienvenidos. bueno. Ahora Pero bien. lo único que yo quiero es que la niña tenga sus muy beneficios. bien. A mí Pero- se me ha enfermado y me ha tocado con mi Ok, mamá pero un inventarme momento. hierbas. Ustedes no están casados, ¿verdad? No. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta Gele responde a la demanda. Regresamos enseguida. Mira,
me compraron unas maletas, me empacaron mi ropa y me mandaron para acá, para Estados Unidos, con las maletas llenas de droga. Y él es el culpable ¿Qué? porque él las llenó de droga. ¿Y usted Esta quién vieja es? bruja que hace aquí. ¿Quién es Bueno, usted, ya, señora? ya Doctora. déjela. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que te